Capítulo 19. La batalla de Fen. A 20 kilómetros de la costa de Nishino-Miyako. 23 de septiembre de 1938. La flota imperial estaba dispuesta de manera impecable, con su punta de lanza formada por los portadragones, que eran el doble de grandes que los acorazados regulares. El imperio había logrado construirlos gracias a su avanzada tecnología de construcción naval. El vicealmirante Armos contemplaba la línea de portadragones con orgullo. Capitán de los caballeros de Wyvern. Llamó Armos al hombre a su lado. «Sí, señor», preguntó el caballero con cierta reticencia. «¿Por qué es fuerte el ejército imperial? ¿Debido a nuestro vasto poder y tecnología?» «Sí, pero el éxito de la armada no se debe a los acorazados, sino a los legendarios portadragones. Tienen más alcance que cualquier artillería conocida, dominando cada batalla. Controlan los cielos con sus valientes jinetes de Wyvern. El control del aire asegura automáticamente el control de la tierra y el mar», sentenció Armos. «Sí, es absolutamente cierto, vicealmirante. El imperio es sencillamente invencible en batallas navales gracias al portadragones. Aplasta a los bárbaros como las moscas insolentes que son. Esto trae gloria a nuestro imperio y ayuda a civilizar a toda la tercera civilización de los peligros de la barbarie». Armos alardeaba en voz alta mientras miraba su línea de barcos. Entonces, escuchó un silbido y miró hacia arriba para ver unos 25 objetos lanzándose en picado hacia sus naves. «¿Qué es eso?», gritó Armos. Mientras los objetos caían hacia los barcos, emitían un ruido espeluznante que sembró el pánico entre la tripulación, quienes jamás habían escuchado una sirena de Jericó. Muchos, en lugar de ocupar sus puestos, se escondieron dentro de los barcos. De pronto, aquellos objetos nivelaron su vuelo a solo 800 metros de la flota. ¿Qué se supone que fue eso? ¿Algún tipo de ataque terrorista? Mientras buscaba el origen del ruido, varios de sus portadragones explotaron en sucesión, junto con algunos de sus propios acorazados. Más de 5 portadragones estaban hundidos o en llamas. Muchos barcos sufrieron daños graves y cientos de marineros luchaban por sus vidas en el agua. Unas 14 naves se hundieron en el caos y otras 6 se sumergían lentamente. «Traigan a los Wyvern Lords y derríbenlos ahora mismo», rugió Armos. «Señor, esas cosas. No, otros objetos similares vienen hacia nosotros». «¿Qué? Su segunda oleada ya ha llegado». Esta vez, los objetos voladores eran algo más lentos que los anteriores, pero cuando los Wyvern Lords intentaron atacarlos, aparecieron otros objetos más rápidos. Uno con la nariz amarilla y una cruz negra en su cola, y otro de color marrón con una escarapela amarilla, azul, blanca y roja. Derribaron a los Wyverns atacantes mientras los objetos más lentos se lanzaban y soltaban largas barras de metal, torpedos, que impactaron en varios barcos, hundiéndolos. El buque insignia de Armos, el Mille, fue alcanzado por 2 torpedos de un grupo de biplanos Fire y Swordfish, hundiéndose en el acto. Los Stukas, junto con los cazas, remataron lo que quedaba de la flota en el mar. Los aliados destruyeron la flota imperial en un solo movimiento perfecto. Mientras tanto, en Nishino-Miyako, Sius estaba furioso y aterrado a la vez. Acababa de presenciar la destrucción o el daño de 40 barcos por docenas de objetos voladores. El ataque le había costado caro a su flota de avanzada. 37 barcos hundidos y 3 gravemente dañados. Además, unos 8000 soldados a bordo perdieron la vida. Desde la costa, con su catalejo, vio grandes bolas de fuego sobre su flota. Al enfocar los portadragones, se horrorizó al ver casi todos hundidos. Vio un océano de botes salvavidas y cientos de hombres luchando en las olas. Para colmo de males, los 8000 hombres perdidos eran tropas de élite del continente. Entonces, esos sonidos regresaron. Las sirenas de Jericó. Durante una hora, los Stukas alemanes atormentaron a sus hombres, ya desmoralizados, con el estruendo ensordecedor de las sirenas. Muchos se escondieron entre los arbustos. Además, sin previo aviso, algunos Stukas soltaban bombas o ametrallaban a los soldados que huían. El objetivo principal de los alemanes no era atacar, sino burlarse y desmoralizar al enemigo. «Maldición. Se están burlando de nosotros», exclamó Sius con rabia. Sius sintió un miedo gélido recorrer su cuerpo. Se suponía que lo tenía todo planeado, había establecido una base en el castillo de la ciudad y sus tropas ya marchaban hacia Amanoki, con una fuerza adicional de 50 barcos desplegada cerca de Fen por si algo salía mal. Estaba atado de manos. El emperador se había tomado un interés personal en el conflicto de Fen, la retirada no era una opción. Pero ¿cómo luchar contra enemigos tan superiores?
Zeus recordó las historias sobre la caída de Leifor. Como un solo barco mecánico gigante destruyó una flota mágica entera compuesta por los pre-dreadnoughts y cruceros más avanzados, reduciendo su capital, Leiforia, a cenizas. La nación detrás de esto era el Imperio Gravalcas, pero ¿eran ellos los responsables de la destrucción de su flota? Zeus rogaba a Dios que no tuviera que enfrentar a enemigos tan poderosos. Si se trataba de los Gravalcas, solo Dios podría salvarlo. Mares cerca de Fen, a 57 kilómetros de la costa. 24 de septiembre de 1938. El buque de mando de la flota de la JSC era el HMS Warspite, acompañado por los acorazados alemanes SMS Bismarck, SMS Scharnhorst y SMS Gneisenau, y los acorazados austrohúngaros SMS Kaiser Franz Joseph, básicamente la versión austríaca del Warspite, y el SMS Buda. El vicealmirante Lancelot Holland ordenó a los cruceros ligeros estadounidenses USS Phoenix y USS Boise, junto al crucero pesado francés MN Algerie, explorar por delante de la flota principal en busca de cualquier avistamiento enemigo. Holland contemplaba el mar en calma, sabiendo que la guerra ya estaba ganada. El vicecomandante de la flota era el vicealmirante alemán Gunther Lütgens desde el Bismarck. Ambos ya habían acordado un plan para golpear a las fuerzas imperiales. John. Llamó Holland. Ese sí, señor. Respondió el joven oficial en tono tímido. Dime, John, ¿qué es el odio en la guerra? Señor. Como sabes, el enemigo que enfrentaremos hoy en el mar representa todo lo que despreciamos. Esclavitud, crímenes de guerra, conducta militar poco profesional, un desprecio por las leyes de la guerra tan grave que incluso los bolcheviques de hace 21 años parecerían civilizados comparados con esa chusma llamada ejército parpaldiano. Como escuchaste en el discurso del primer ministro, nuestro trabajo es civilizarlos, llevar la libertad a cada rincón de la tercera civilización y detener sus atroces crímenes. Dime, John, ¿qué tipo de guerra estamos librando? Una guerra de aniquilación. Perfecto. Hasta que depongan las armas, no mostraremos piedad ni remordimiento. Hasta que sus tierras y ciudades sean tomadas, hasta que el brillante palacio de su bastardo emperador vuele en pedazos, hasta que la maldita zorra de Remille cuelgue de una soga en el patíbulo para expiar sus pecados. No nos detendremos. No imagino lo que los estadounidenses de gatillo fácil y esos rusos aterradores les harán a los imperiales, pero no me importa. Sí, vicealmirante. Mientras conversaban, la flota de la JSC, liderada por la propia Grand Old Lady, cortaba las olas como un cuchillo caliente en mantequilla, navegando hacia su victoria y la inevitable caída de Parpaldía. Campo de prisioneros de guerra, POU, no revelado, a 25 kilómetros de Salzburgo. 24 de septiembre de 1938. Reckmeyer sentía que algo andaba mal. Los guardias y el alcaide, que solían tratarlo bien, ahora lo miraban a él y a sus compañeros parpaldianos con desdén. Incluso el amable alcaide Jan Berzezinski, que a menudo lo invitaba a tomar té o vino, le lanzó una mirada de desprecio. Reckmeyer descubrió la razón al leer un periódico local. Con su limitado alemán y un diccionario alemán Filades, comprendió el motivo. Parpaldía había masacrado a 2100 turistas de un barco británico. Durante el descanso, se coló en la oficina del alcaide y sintonizó una frecuencia de radio. Escuchó que más de 11 naciones habían declarado la guerra a Parpaldía. Lo han hecho de verdad. Parecía que Parpaldía intentó extraer concesiones de la Sociedad de Naciones con sus tácticas de terror habituales. Como el Departamento de Asuntos Exteriores era demasiado grande, los informes solían retorcerse para ajustarse a los intereses de alguien. Si los líderes hubieran sido competentes, habrían notado la amenaza y evitado la catástrofe, pero la soberbia de ser una superpotencia los cegó. Ante el hecho de que la Sociedad de Naciones está en guerra con Parpaldía, solo podía rezar para que su patria sobreviviera de una pieza y su familia resultara ilesa. Con solo 19 años, estaba muy preocupado. Esperaba que si Parpaldía perdía, la sociedad fuera clemente. Si no, solo Dios podría salvarlos. La campana sonó, indicando el fin del descanso y el regreso al trabajo. Berlín, Imperio Alemán. 24 de septiembre de 1938. Mu comenzó a enviar diplomáticos y agentes a Alemania en secreto tras la conferencia de hace unos meses. Quedaron maravillados con su viaje a Berlín, que era algo más grande que Optaidt y tenía una población de 4 millones. Pasaron un día con Erich Schraeder, el gran almirante de la Kaiserliche Marine, quien los llevó por bases navales.
Mu firmó un contrato de 20 millones de dólares para comprar 15 U-Boats tipo séptimo, y Alemania aceptó instalar la maquinaria necesaria en Mu para que ellos mismos produjeran otros 20 U-Boats antes de 1940. Alemania ya había enviado docenas de barcos de carga llenos de armas, maquinaria y cientos de ingenieros. Además, Mu compró cazas, bombarderos y aviones de transporte. En resumen, Mu renovaría sus fuerzas armadas a nuevos niveles. La modernización tomaría poco tiempo dada la base técnica de Mu. Se estimaba que estarían totalmente modernizados para 1945. Los enviados pasaron un día con los generales Model y Manstein, quienes les presentaron nuevas doctrinas de guerra. Alemania hacía todo esto, incluso vendiendo armas a bajo costo, sabiendo que la existencia de Mu frenaría los planes del Imperio Graf-Balkas. Mirus incluso consiguió una copia del Arte de la Guerra traducida al alemán. Bueno, me alegra haber pasado el día con ustedes, pero díganme, ¿por qué Mu no sueña con expandirse? Tengo curiosidad de saber por qué una nación tan poderosa no explota su posición como Parpaldía, preguntó Manstein. Sí, yo también me lo preguntaba, añadió Model. Bueno, tenemos una población grande, casi como la del Sacro Imperio Milicial, y todos los recursos que necesitamos. Además, conservamos nuestra antigua patria. No necesitamos expandirnos. ¿Tiene la Sociedad de Naciones planes para Parpaldía? Preguntó Mirus. El tiempo de Parpaldía se ha acabado de todos modos. Buscaron pelea con la gente equivocada. En el mejor de los casos, ganaremos, colonizaremos partes de su territorio y los obligaremos a descolonizar, dejándolos existir como un estado remanente. En el peor de los casos para Parpaldía, los repartiremos entre nosotros, sin espacio para un estado títere. Una pena por ellos, comentó Manstein. Los holandeses y los franceses ya están planeando cómo repartirse Parpaldía. Recibimos la propuesta francesa ayer. Reclaman toda la costa occidental de Parpaldía. No puedo imaginar cuáles son las intenciones de las otras naciones, añadió Model. Ah, ¿sí? Me duele a mí y a mis compatriotas ver perecer a nuestro aliado más cercano, pero no podemos defenderlos basándonos en nuestros prejuicios. Lo que hicieron estuvo mal y pagarán el precio, dijo Mirus. El alto mando de Mu estaba pasando por una reorganización gradual en ese momento, y algunos generales de alto rango se preguntaban, ¿cómo se vería un imperio de Mu restaurado? Fuerzas imperiales en Fen. 25 de septiembre de 1938. La noche fue una jornada sin sueño debido a los ataques sorpresa de aviones estadounidenses y alemanes. En la mañana del día 25, la mayoría de los hombres cabeceaban, incapaces de mantenerse en guardia por más tiempo. Además, estaban aún más desmoralizados porque los ataques destruyeron sus almacenes de suministros, dejándolos solo con galletas secas, pan duro, algunos vegetales, trigo y pescado en escabeche. Habían perdido sus raciones de carne y cerveza. Sius estaba aterrado. Al mediodía, sus hombres divisaron una gran flota aproximándose. Se quedó atónito. Los barcos de la flota enemiga eran más rápidos y grandes que los suyos. Dos barcos en particular, el Warspite y el Bismarck, se separaron de la formación principal. Esos dos parecían ser los más grandes, y aún así tenían la audacia de cargar contra toda una flota imperial. Enemigos a la vista. Ordenen a todos los barcos disparar a la vez. Ordenó Sius. Sius, a pesar de que sus hombres estaban desmoralizados, no perdía la esperanza. Su flota, reforzada por muchos otros barcos, contaba ahora con 120 naves, superando en número a sus enemigos. Claro, el enemigo podía tener barcos especiales con cañones precisos, pero para él, cualquier nivel de precisión podía ser anulado fácilmente por la fuerza bruta de una andanada de 100 barcos. Ni siquiera Mu enviaría su poderoso Lakasami II a morir de esta manera. El enemigo ha disparado a 27,5 kilómetros de distancia. ¿Qué? Incluso Mu tiene menos de 20 kilómetros de alcance. ¿Es un error?, preguntó Sius. Nos dispararon a nosotros. Podría alcanzarnos en cualquier momento. Va, no seas cobarde. Las primeras salvas, sin importar qué tan avanzado sea el barco, siempre son imprecisas y probablemente fallarán, dijo Sius en un tono despectivo. Crabom. Crabom. Boom. Boom. Casi 16 columnas de agua sacudieron la flota. Parecían haber fallado, excepto por unos pocos disparos. Los acorazados Miller, Rook y Lyons se hundieron. ¿Qué? Imposible. Esos acorazados eran capaces de resistir proyectiles de 15 centímetros de los cruceros ligeros de Mu. Las explosiones de los tres barcos iluminaron los alrededores. El enemigo ha disparado otra vez.
Esta vez desde 26,3 kilómetros de rango. Otra vez. ¿Cómo pueden sus cañones disparar tan rápido? Ordenen a nuestros barcos dispersarse o nos masacrarán como al ganado. Gritó Zeus. Crabom. Entonces, otras 16 columnas de agua. Esta vez, más explosiones sacudieron la flota. Otros 9 barcos fueron enviados al fondo del mar. 8 acorazados muertos. T. Toda la tripulación perdida. C. ¿Cómo de demonios pueden ajustar el tiro T tan rápido? Vociferó Zeus. Miró las ráfagas con horror. Habían logrado que casi el 60% de los proyectiles impactaran en sus naves. Ninguna tripulación, sin importar el tipo de barco, podía realizar hazañas imposibles como esa. Zeus sintió su orgullo hacerse añicos al ver a 2 únicos barcos sembrar el caos en su flota. Crabom. Estaba tan desesperado que no notó que los 2 barcos dispararon otra salva, esta vez cobrándose 10 barcos dañados o hundidos. Ahora el enemigo estaba a 21 kilómetros. Zeus se estremeció al ver que el número de la flota enemiga era de unos 60 barcos. Cada uno podía poseer el mismo nivel de potencia de fuego que esos 2 barcos. Eso significaría el fin del juego para Zeus. Silencio, ni un solo barco enemigo había disparado. Tontos. Tal vez todo esto fue un gran farol, se habrán quedado sin municiones. Dijo Zeus. Vio que el enemigo estaba ahora a menos de 15 kilómetros, pronto dentro del alcance de los cañones de sus propios barcos. Se giró hacia su ayudante para jactarse de la victoria venidera y la estupidez del enemigo, cuando las temidas explosiones se reanudaron. Esta vez, todos los barcos de la flota de la JSC, incluso los destructores, desataron su poder. El barco al lado del buque insignia de Zeus fue reclamado por un proyectil del MN Algerie. Mientras tanto, los destructores, con su perfil pequeño, ya se habían acercado y comenzaron a atacar y a aislar las alas distantes de la flota imperial. Sus cañones destrozaban docenas de las viejas fragatas de madera del imperio. En esos 25 minutos, perdió a otros 35 barcos, principalmente por el fuego de artillería y barcos incendiados por las explosiones de naves cercanas, ya que la flota imperial estaba en una formación cerrada. Entonces el enemigo cerró la brecha a 8 kilómetros. El almirante de los acorazados, el vicealmirante Ansa, se rió. El enemigo se había acercado a su propia muerte. Tontos. Vamos a darles a probar de su propia medicina. Dijo Ansa. Uno de los acorazados más grandes, el HIPMS, buque de su majestad imperial de Parpaldía, Julius, un Dios 3 modificado, había sido equipado con un cañón naval de 203 milímetros importado de Mu, siendo un buque experimental. Esos 2 demonios morirían. Ansa ordenó al Julius disparar al barco que cargaba ante ellos, que era el HMS Warspite. Crabom. El proyectil impactó en el casco del Warspite. La tripulación vitoreó. Habían herido a la temida bestia gris, o eso creían. De entre el humo gris, el Warspite emergió. El proyectil de 203 milímetros había golpeado su grueso cinturón blindado, dejando apenas una pequeña abolladura. El Warspite estaba en curso de colisión directa con el Julius. Zeus, totalmente sorprendido, se quedó en shock cuando el Warspite embistió al Julius. El pequeño acorazado fue destrozado por la proa del buque de guerra más grande y se partió inmediatamente en 2 mitades que se hundían. Aunque fue una maniobra arriesgada por parte de los británicos, ver al Warspite atravesar un barco de guerra entero sin inmutarse y casi sin daños desmoralizó profundamente a los marineros. Ahora toda la flota de la JSC concentró su potencia de fuego, y docenas de barcos imperiales se hundían por minuto. El Bismarck arrasaba las formaciones dispersas de la flota imperial como la mismísima parca. Sus cañones de 15 pulgadas parecían ser la guadaña de la muerte. Algunos barcos imperiales restantes huyeron hacia la costa y encallaron. Observó con horror cómo el enemigo aniquilaba su flota sin piedad. ¿Es así como se sentían los bárbaros cuando eran derrotados por el imperio? El mar estaba lleno de los restos ardientes de docenas de barcos hundiéndose lentamente. Casi 1000 hombres luchaban por sus vidas en el mar. Zeus ordenó el despliegue de magia de humo y su flota, o lo que quedaba de ella, para retirarse hacia la costa. Prevalecieron unas pocas horas de calma, y luego regresaron esos mismos ruidos de zumbido diabólico. ¡Oh, Dios mío! Ese son monstruos. Nadie puede salvarnos. Monstruos. Dios, por favor, ese sálvame. Los hombres temían ser bombardeados y ametrallados por las bestias voladoras verdes, pero estas no lanzaron bombas. En su lugar, arrojaron varios folletos extraños, escritos en el idioma Cirades local y en el idioma estándar imperial, el Parneus.
Cuando Sius y sus hombres los leyeron, el corazón se les cayó a los pies. Queridos soldados de Parpaldía, han luchado bien, a pesar de las acciones miserables cometidas por su gobierno y su princesa Remille. Los rodeamos. Su ejército está completamente cercado en todos los frentes. Depongan las armas, ya no queda nada por lo que luchar. Sabemos que la mayoría de ustedes provienen de familias pobres de su patria, que luchan por permitirse 3 comidas al día, o pertenecen a las colonias explotadas por su imperio. Si se rinden voluntariamente, se les perdonará la vida. Si se atreven a engañarnos de cualquier forma, se lo haremos pagar. Nadie los salvará. Malditos terranos, ¿creen que pueden lanzarnos faroles como este? Dijo Sius. Comandante. Gritó un mensajero corriendo hacia Sius. Informe. Hemos recibido noticias de nuestras columnas en retirada en el oeste. Los dragones de tierra fueron masacrados por las bestias de hierro británicas y alemanas. Las tropas estadounidenses y francesas nos están atacando a través del bosque. Además, los infantes de marina alemanes han desembarcado en la cercana bahía de Mikoya y están a menos de 10 kilómetros de nosotros. Estamos rodeados. Maldita sea. Maldita sea todo. Estamos perdidos. Días antes, Sius tenía el mando del ejército más poderoso de la región junto a una flota masiva. Ahora, verse reducido a tal estado de desesperación e impotencia lo hacía sentir verdaderamente patético. Se enfrentaba a la muerte o a la rendición. Si elegía lo primero, resultaría en la muerte de los 65.000 hombres bajo su mando. Si elegía rendirse, todos podrían vivir un día más, pero esa humillación mancharía el prestigio del imperio en la escena internacional. 2 días después. 27 de septiembre de 1938. Sius decidió que no había forma de romper el cerco y envió mensajeros a los franceses y alemanes comunicando su intención de rendirse a los aliados. Los infantes de marina estadounidenses y alemanes llegaron primero, seguidos por los franceses para desarmar a los soldados. Sius fue esposado por la policía militar estadounidense. Los franceses se mantuvieron neutrales pero distantes. Los alemanes eran quienes odiaban a los imperiales hasta la médula. El capitán alemán Hans Pappenheim reunió a cerca de 1500 prisioneros de guerra sospechosos de haber participado en la masacre del RMS Aquitania. Los franceses y estadounidenses se dieron cuenta de lo que los alemanes iban a hacer. Los franceses no intentaron detenerlos, de hecho, estuvieron de acuerdo con el plan. Los estadounidenses protestaron ante los alemanes, pero fue inútil. El oficial al mando alemán superaba en rango al estadounidense y, además, a las fuerzas alemanas, francesas y británicas se les había otorgado el derecho de juicio y ejecución inmediata, básicamente facultades judiciales de guerra. Los franceses ordenaron a los prisioneros agrupados cavar grandes fosas en el suelo. Los confundidos prisioneros obedecieron, temiendo un castigo severo si se negaban. Entonces, el coronel general alemán Wilhelm Berthold leyó un mensaje. Los 1500 prisioneros aquí reunidos son sospechosos de la espantosa masacre de los pasajeros del RMS Aquitania, por medios directos o indirectos. Independientemente de ello, por la violación del derecho internacional y como acto de agresión contra el imperio alemán, todos serán fusilados. No. De inmediato, docenas de soldados alemanes abrieron fuego. 3 ametralladoras MG-34 y varios subfusiles dispararon a la vez. Los capitanes usaron sus pistolas y los franceses también se unieron, abriendo fuego con sus fusiles. Los cuerpos caían como lluvia en las fosas con un golpe seco. Los soldados franceses remataron con bayonetas los cadáveres para asegurarse de que estuvieran muertos. A los estadounidenses se les ordenó regresar a la base para no presenciar esto. Sius y los demás observaron con horror, sintiéndose impotentes. El periodista italiano Alessandro Martini, disfrazado de soldado francés, logró tomar varias fotografías de la ejecución. El acto fue ampliamente criticado y muchos condenaron a los alemanes, pero a otros tantos no les importaba la vida de ladrones bárbaros. La matanza, apodada la masacre de Mikami, fue rápidamente enterrada en las páginas de la historia. Embajada de Mu, Estirant, Imperio Parpaldía. 28 de septiembre de 1938. Nisol, un miembro del primer departamento, convocó al alto comisionado de Mu en Parpaldía, Mugei, para cuestionar por qué Mu había emitido avisos de evacuación para sus ciudadanos y por qué el alto mando de Mu no envió observadores a Parpaldía. Bien, ¿qué quería discutir conmigo tan urgentemente?, preguntó Mugei. Nisol interrogó a Mugei sobre las extrañas actividades de Mu. Porque, después de que la Sociedad de Naciones declarara la guerra, emitieron avisos de evacuación y adoptaron una inusual postura neutral.
Normalmente, en la guerra, Mu apoyaría abiertamente al imperio, pero en este caso estaban distantes. No solo eso, cancelaron todos los ejercicios militares conjuntos programados. Como sabe, desde que comenzamos las hostilidades con Fen, esto ha arrastrado a la Sociedad de Naciones, quienes prontamente nos declararon la guerra, como usted bien sabrá, dijo Misol. Oh, ciertamente. Pero sobra decir que, a pesar de nuestros lazos históricos, mi nación condena su atroz acto de asesinar a 2000 turistas, lo cual es una violación directa del derecho internacional. Además, el mando de mi nación ha enviado observadores a Alemania en su lugar. Espere, ¿qué? ¿Por qué? Es cierto que Parpadia y Mu han sido aliados durante los últimos 285 años, pero el hecho de que hayan declarado una guerra de exterminio contra Alemania, Austria, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la URSS y otras naciones de la Sociedad de Naciones, francamente repugna a nuestro pueblo y gobierno. Alemania y Austria, en particular, son nuestros hermanos étnicos y culturales perdidos hace mucho tiempo. Admito formalmente que, incluso en escaramuzas menores, Mu no puede ganar combates contra la Sociedad de Naciones. ¿Qué? Mugei se retiró sin dar más explicaciones. Nisol redactó un informe preliminar detallando la conversación para ser entregado urgentemente al primer departamento. Las grietas en Parpaldía ya empezaban a mostrarse. En cuestión de semanas, el imperio Parpaldía de casi 700 años comenzaría a desmoronarse hasta convertirse en polvo. Fin del capítulo 19. El link a la historia del autor estará en la descripción.